Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mauricio, qué gusto volvernos a ver, qué gusto verte aquí. Belkis, Orlando, buenas noches, un saludo para ustedes y para la audiencia. Belkis. Bienvenido, qué gusto que esté con nosotros compartiendo en este espacio. Mauricio, ¿cómo llegamos a esta segunda vuelta electoral? Había expectativa de un lado por ver precisamente cómo se presentaban los candidatos ya en el lugar en donde se va a desarrollar este debate presidencial, declaraciones por parte de la candidata por la Revolución Ciudadana, un silencio de otro lado por parte del presidente candidato. ¿Cómo se analiza hasta el momento esta puesta en escena por parte de estos dos candidatos? Partamos, Belkis, del hecho de que estamos frente a una segunda vuelta no tradicional. Del último periodo democrático es la primera vez que los dos finalistas, primero, concentran 9 de cada 10 votos. Y segundo, que su diferencia es tan mínima. El escenario para pelear votos, para tratar de conquistar la presidencia de la República en una campaña de segunda vuelta, no es ni siquiera cercano a los escenarios de los años 80 o 90. En que sí había una diferencia de 2, 3, 4 puntos entre los finalistas, pero sus porcentajes oscilaban entre 20 y 30 puntos. Cambia completamente la estrategia, cambia completamente la forma de tratar de conquistar esos votos que hacen falta para poner pues un pie, si no los dos, en Carondelet. Y eso es lo que hemos visto en estos días de precampaña y lo que con seguridad veremos a partir de hoy con el debate y con la campaña formalmente hablando. Mauricio, ahora apelo a tu conocimiento, a tu condición de abogado, además porque manejas muy bien estos temas. ¿En calidad de qué tenemos ahora al señor Daniel Noboa? ¿En calidad de presidente, en calidad de candidato, en calidad de candidato presidente? Y si fuese así, en condición de candidato, ¿de qué manera se armonizan las normas, las leyes, los reglamentos alrededor de la condición en la que se presenta este candidato presidencial? Te menciono solamente esto porque es la primera vez después del 2013 hasta la presente fecha en que un presidente en funciones participa para la reelección. La última vez la hizo Rafael Correa, pero el Código de la Democracia en aquel momento no regulaba la participación con licencia del candidato presidente. Te escuchaba, Orlando, hace un momento en la parte previa y tú decías no hay un decreto ejecutivo en el que se encargue y creo que partamos de que eso es un error porque no debería haber decreto alguno. El presidente de la República tendría que mandar un oficio a la Asamblea Nacional diciendo estoy en uso de mi licencia obligatoria a partir de hoy, 23 de marzo, hasta el día de las elecciones, como ordena el Código de la Democracia, y la Asamblea tendría que sí debatirlo, pero por supuesto aprobarlo, porque es una norma que no da opción, es una norma fija. Los decretos vendrían después de pasar por el trámite de la Asamblea. El encargar la vicepresidencia no es una razón cuando tenemos una vicepresidenta en funciones hasta hoy, la señora Abad, aunque esté en Turquía. Hacer encargos además ad hoc a funcionarios que no corresponde, tampoco. Simplemente, a consecuencia de un trámite de licenciante legislativo, debería haber un decreto ejecutivo en el que se encargue la presidencia a quien es vicepresidenta constitucional de la República y más nada. A este momento, siendo las 19:08, eso no ha ocurrido. Con lo tal, vamos a tener un debate entre una candidata y un presidente. Pero en efecto, no ha ocurrido. ¿Qué va a suceder si hasta las 20 horas no se oficializa este encargo por alguna vía? ¿Cuáles son las repercusiones en lo posterior? Inclusive se llegó a pensar hasta hace horas o hasta hace unos días que la decisión del Tribunal Contencioso Electoral podía ser determinante a propósito de esta apelación que está en manos del tribunal, que tiene que resolverse respecto a la sanción que se le impuso a Verónica Abad, y por ahí se pensaba que sí se daba paso a la ratificación de la sanción impuesta, se abría un camino para que Verónica Abad no pueda asumir la presidencia en este caso y sea otra la figura. Belkis, lo hemos dicho en ocasiones anteriores y en lo personal me ratifico. Hay una infracción gravísima al momento de hacer campaña y no pedir licencia. El que porque las palabras textuales no se encuentran en el Código de la Democracia no se puede actuar es simplemente una forma acomodada de estirar la ley. Aquí estamos frente al cometimiento de una infracción ya en la primera vuelta y ahora en la segunda, que ya ha sido denunciada por candidatos o ex candidatos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero respecto de lo cual no ha pasado nada. Pero es que estamos entonces frente a un escenario de impunidad
¿Y qué? Entonces vamos a dejar que las cosas pasen y nos vamos a quedar cruzados de brazos, así como en su momento hubo a personas responsables que presentaron denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral por lo que está sucediendo. Ojalá el día de mañana lo vuelvan a hacer. Por último, para dejar en evidencia que hay instituciones que actúan en función de conveniencias y no en estricto apego a lo que dice la Constitución y la ley. Mira que incluso se llegó a denunciar al señor Noboa, y eso también lo veníamos anticipando ante la Fiscalía, porque puede existir, en definitiva, un peculado cuando se confunden estas dos condiciones, las de presidente y candidato. Habrá que ver pues si la Fiscalía ha hecho algo, o para variar, como en ciertos casos, este tema está durmiendo el sueño de los justos. Y siento así, Mauricio, en función de la situación legal, de las condiciones legales, jurídicas en las que se desarrolla, hasta dónde esto es una ventaja o es una desventaja, para el uno como para el otro, porque te digo, siendo una ventaja, lo que ocurre en estos momentos es que el presidente utiliza el aparato estatal, ya lo hemos mencionado, se ha visto, se ha denunciado, pero no ha pasado nada, pero también una desventaja en la medida en que con todo ese aparataje lo que genera a veces es resquemor, duda, sospecha, ¿por qué utiliza esto? Acabamos de mencionar lo ocurrido en el programa de televisión del día de hoy en la mañana, donde menciona que como les fue tan mal en el TikTok, tienen que saltar con todo el gobierno al territorio. El ciudadano no come cuentos, Orlando, y yo creo que aquí hay que partir de esa premisa de que quien quiere ganar una elección tiene que hacer campaña. Por mucho de que aparezcan decretos firmados de última hora entregando bonos de 800 o de $1,000, o por mucho que se intente incluso eximir de estas multas a las personas que no puedan ir a votar por las condiciones climatológicas adversas, la ciudadanía no se deja convencer. Y yo creo que en este caso hay que apelar a la inteligencia del votante, de prestar atención a las propuestas, de prestar atención a las soluciones a los problemas que están perfectamente identificados como de atención prioritaria para el próximo gobierno. Así es que acá, simplemente, como antes se decía, si alguien viene y le entrega una funda de arroz, acéptela, pero medite su voto. Si alguien le ofrece un bono que sale además de mi bolsillo porque pago impuestos, pues acéptelo, pero piense bien su voto antes de simplemente cotizarlo por una ayuda que además está muy bien planteada para solo cubrir los tiempos de campaña electoral. Pero más allá de eso, Mauricio, yo quisiera ir un poquito más allá en el análisis, en el sentido de qué lectura merece precisamente la emisión de estos decretos, la entrega de estos bonos a la ciudadanía, porque al final de cuentas volvemos al punto de partida, es no solo candidato, sino también presidente de la República. Es un abuso de poder para beneficio propio, y eso en Transparencia Internacional lo definimos como corrupción. Quien está en el poder y está haciendo uso de él para beneficiarse de aquello en una campaña electoral está cometiendo un acto de corrupción, nos guste o no nos guste. Y acá no se trata de tomar partido, porque se trata de que quienes sí hemos defendido principios, no necesariamente personas, hemos criticado en ocasiones anteriores y lo seguimos haciendo en este momento. La reforma del Código de la Democracia, a la que hacía alusión Orlando hace un momento, en el 2020, para el tema de las licencias obligatorias, es producto de todo lo que criticamos de en su momento la no licencia obligatoria que estuvo vigente en el año 2013. Y aún así, sin ser obligatoria, y aquí no estoy tomando partido por nadie, recordemos que Rafael Correa mandó a la Asamblea un pedido de licencia que fue discutido y aprobado, y en ese momento el señor Lenín Moreno asumió la presidencia mientras Correa hacía campaña. Entonces acá no se trata de tomar posición por una u otra persona, se trata de defender principios y se trata de respetar la ley. Si a usted no le gusta la Constitución, no puede violarla. Cámbiela por la vía en la que corresponde. Si a usted no le gusta el Código de la Democracia, no tiene por qué incumplir sus normas. Proceda con las reformas y cambie lo que tenga que cambiarse. Pero en un Estado de Derecho, las normas tienen que respetarse. Se lo dijo en 2009, en 2013, en 2017, en el 21, en el 23 y hoy. Porque las reglas de juego en una elección tienen que ser claras para que nadie juegue en cancha inclinada, para que no se haga uso abusivo de recursos públicos en beneficio propio. Y como en algunos casos hemos dicho, y es la posición personal y de la organización que represento, esto deja en evidencia que la reelección inmediata para cargos ejecutivos, independientemente de que exista una norma que obligue a pedir licencia, es nociva para el país. Claro que sí, estamos conversando con Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación
ciudadanía y desarrollo, pero apelo a esa condición de analista que también te precia, te reconoce la audiencia, Mauricio, para preguntarte qué cambió del 9 de febrero para acá. Y esto basado en dos presupuestos. El primero, efectivamente, lo que tú mencionabas al principio, fue un empate prácticamente, 17,000 votos de diferencia, aunque algunas urnas no se lograron abrir, y esto evidentemente es un hecho inédito y muy particular del Ecuador. Y segundo, que después del 9 de febrero vimos a un candidato mucho más agresivo, pero también cometiendo errores. Metió el tema de Sacha, Petro Noboa, etcétera, etcétera. No voy a mencionar porque si no nos extendemos demasiado. La pregunta de fondo es, ¿qué cambió del 9 de febrero para acá o cómo llegan desde el 9 de febrero para acá los dos candidatos? Mira, yo parto de un hecho. Los dos candidatos rompen la votación dura. Luisa González rompe el techo del correísmo. Supera la votación obtenida por Andrés Arauz, supera su propia votación del año 2023. Daniel Noboa lo propio. Echan mano de un voto blando, que del un lado sí representa el anticorreísmo y del otro también representa el antinoboísmo, para consolidar ese 44% que, insisto, hace que en la primera vuelta se repartan 9 de cada 10 votos. El primer paso para los dos finalistas es asegurarte ese voto blando, para que el punto de partida, hoy que ha arrancado la campaña, sea ese mismo 44%. No perder, no retroceder. Después de ello, por supuesto, buscar arreglos, buscar acuerdos, buscar espacios de diálogo con quien quedó en tercer lugar. Hubiera sido lo óptimo que lo hagan los dos candidatos, no de que entren en una pelea de yo te desbarato la organización y me jalo 2 provincias y ahora los amazónicos están del un lado, de aquí para acá. No, se trata de que, por supuesto, Pachacutic obtuvo un tercer lugar con un porcentaje nada despreciable y que le permitió a Leonidas Diza no solo recuperar la votación histórica del movimiento indígena, sino alcanzar un bloque de 9 legisladores para el próximo periodo legislativo. Y esa votación es importante. Te corto con esta cosita nada más. Tú, en función de lo que acabas de mencionar, ¿ves otro candidato en Daniel Noboa o ves al mismo? No. Si nos vamos a eso, Orlando, es la misma persona que ni siquiera está dispuesta a salir a hacer campaña para ganar la presidencia. Las elecciones se ganan en territorio. Por ello es que, aunque nos haya dado un poco de gracia esa declaración en el programa de la mañana de una de las personas cercanas al presidente Noboa, tiene mucho de razón, no por el uso del aparato de gobierno ni los recursos públicos, sino por el hecho de tener que salir a territorio a conquistar los votos. La ciudadanía no se conforma pues con abrir el teléfono y en una red social ver un bailecito o un chistecito. Sí, eso es una parte de la campaña en este momento en que estamos totalmente digitalizados, pero el territorio cuenta. La gente quiere ver al candidato o a la candidata, quiere escuchar la propuesta, quiere conocer quiénes están rodeándole, quiere ver quiénes están a su alrededor. Creer que todo va por la línea de lo digital o movilizando a personas ajenas al candidato a cubrir territorio es definitivamente equivocado. Mauricio, siguiendo en este análisis, ¿a qué respondería el hecho de que la candidatura de la Revolución Ciudadana haya roto ese techo al que nos acostumbramos durante buen tiempo, 30 y pico por ciento, y que se haya superado? Mira, Belkis, hay un serio problema en este momento en el país. Se lo decía incluso con los ciudadanos que estaban ustedes cubriendo en la calle, una polarización y una sociedad dividida. Pero la capacidad que ha tenido el uno y el otro para capitalizar el voto anti es algo que hay que rescatar, porque no necesariamente quienes votaron en la primera vuelta por Luisa González lo hacen con total y absoluta convicción o alineamiento con el movimiento Revolución Ciudadana. Lo hacen también porque ven que el gobierno de Daniel Noboa no ha cumplido con lo que dijo, han empeorado las cifras de seguridad, de economía o de corrupción. Y lo mismo pasa del otro lado. Daniel Noboa, y yo diría sobre todo un conglomerado de actores a su alrededor, han sido lo suficientemente hábiles para servirle en bandeja de plata un voto anticorreísta, basado principalmente en el miedo, que no vuelvan, que no regresen. Y eso no construye ni del un lado ni del otro la política. La ciudadanía debería elegir con cabeza, no con hígado ni con corazón. Por eso es que es importante que en los próximos minutos, que vamos ya a tener un debate, esté a la altura de nuestras expectativas y nos planteen de una buena vez, no el qué, porque el qué ya sabemos, sino el cómo. Claro. ¿Cómo nos van a dar seguridad? ¿Cómo van a reactivar la economía y generar empleo?
y cómo van a luchar efectivamente contra la corrupción. Aunque el escenario para ganar votos en torno al debate es reducido, creo que no faltará la ciudadanía que está expectante de lo que pase para decantarse por una u otra opción. Y es tan difícil explicar el cómo, Mauricio, porque venimos hablando desde hace buen tiempo. El país ya se acostumbró a los diagnósticos, ya sabemos cuáles son los problemas que enfrentamos en los diferentes sectores y demás. Y siempre demandamos precisamente de los candidatos que nos informen y nos expliquen el cómo hacerlo, pero es tan complicado. Mira, Belkis, ingresen a la página web del Consejo Nacional Electoral, a la sección Elecciones 2025. Y aunque aún están ahí los 16 planes de gobierno de quienes se inscribieron inicialmente para la presidencia, descárguese los planes de los dos candidatos. Y va a ver que en los dos, en alguna medida, en una más que otra, por supuesto, se habla del cómo, no el qué. Y no es difícil, pues, en 1 minuto y medio, en 2 minutos, o incluso en 30 segundos, decirle a la ciudadanía el cómo. Pero si uno va a un debate a atacar o a perder el tiempo con saludos inoficiosos o a adornarse y a decir 1000 cosas, no está llegando al elector con el cómo. Claro, todos tenemos que combatir la inseguridad. ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Con ejecución presupuestaria? ¿Dotando de infraestructura y de recursos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas? ¿Dotando a la ciudadanía de herramientas para poder trabajar en equipo y encontrarle soluciones al problema? No necesitas 1 hora de intervención para explicarle a la ciudadanía el cómo. Si eres lo suficientemente hábil, en pocas palabras y en pocas frases, lo vas a poder hacer. Y de nuevo, el ciudadano no come cuentos. Pondrá atención a lo que digan los candidatos y si está indeciso, optará por uno de los dos de cara al próximo 13 de abril. Mauricio, pero además, en estas circunstancias, los dos candidatos han estado jugando, participando y actuando políticamente alrededor de un juez, este caso el Consejo Nacional Electoral. Entonces la pregunta de fondo es hasta dónde lo que ha hecho en las últimas semanas del Consejo Nacional Electoral, las críticas que ha recibido, el modo en que ha reaccionado a esas críticas, también incide en el proceso electoral. Mira, el Consejo Nacional Electoral no puede actuar ni del un lado ni del otro, tiene que ser imparcial, independiente y autónomo. La toma de decisiones de una autoridad electoral que organiza el proceso tiene que ser debidamente fundamentada, no sobre la base de secretos o de documentos que no argumenten lo que se está haciendo, por ejemplo. Estamos hablando que lo sucedido en cuanto a la prohibición de tomar foto al voto, yo lo he hecho desde que tengo uso de razón, es inconstitucional, no porque me guste o no me guste, porque también dijimos que era inconstitucional cuando Juan Pablo Pozo hace unos años quiso hacer lo mismo, porque de nuevo se defienden principios, no personas, y aquí las normas deben respetarse. Las reformas en materia electoral no pueden hacerse dentro del año de elecciones. Tampoco pueden hacerse por la vía de una resolución. Tienen que respetar un principio de proporcionalidad. Orlando, ¿cómo puede ser posible que si yo voy armado con una 45 a votar, pague de multa como $3,000? Pero si detrás del biombo tomo mi celular y le tomo una foto a la papeleta rayada, me van a multar con 32,000. Habráse visto reverenda estupidez, y hay que decir las cosas como son. Que se hagan las cosas en derecho, que no se opte en función de que me caiga bien o me caiga mal un candidato, incluso. ¿No está favoreciendo al uno o a la otra? Pero por favor, Orlando, en las declaraciones del señor Noboa, además a un medio de comunicación, porque no fueron ni en rueda de prensa ni públicas, al día siguiente o 2 días después de la primera vuelta, salió a decir que tenían pruebas, que tenían evidencias de extorsiones con el voto, y salió la Unión Europea, donde además un periodista insistentemente al jefe de misión le decía, conteste, diga si usted, no hay nada, el proceso electoral se desarrolló con total y absoluta normalidad. El Consejo Nacional Electoral sabe hacer elecciones. Entonces, llegar a estos extremos genera confusión como la que estamos viendo, porque la ciudadanía no está leyendo la resolución de 5, de 6 o de 10 páginas para ver los considerandos, o si el artículo me permite o no me permite, si soy delegado, si soy miembro de Juntos, si soy votante. Con la desinformación que reina además en las redes sociales, ahora la gente dice, pero entonces no voy a poder vigilar el proceso electoral siendo delegado de la organización política. No voy a poder tomarle foto a la copia del acta que se supone debo hacer para control. Eso es absurdo. Además, una decisión
muy mal comunicada, que puede traer consecuencias totalmente negativas frente al ejercicio de un derecho Te ciudadano. interrumpo nada más, Mauricio, porque Juan Pablo Pozo nos está viendo y nos dice lo siguiente: estimado, jamás quisimos hacer eso, dijimos claramente, mis declaraciones del 2017 son en un contexto más amplio. Señalé de forma clara que nadie puede prohibir a la gente tomar una foto de su voto, pero que se debe rechazar si es usado para hacer algún chantaje o entregar alguna dádiva. En buena hora que Juan Pablo diga eso, porque hay un detalle adicional. Hay países de América Latina que han prohibido el tomarle foto al voto. Brasil lo ha hecho hasta en las últimas elecciones presidenciales. Lo ha hecho Guatemala, lo ha hecho Chile. Pero de la forma que corresponde, con reformas normativas, anticipando los procedimientos, no de la forma en la que se está actuando en este momento. Si tenemos además pruebas sólidas de lo que acaban de mencionar, pues esas pruebas deberían además estar en conocimiento de la Fiscalía para investigarse, no quedarse solo en informes reservados que no solo han sido utilizados en este caso, sino en tantos otros, como una forma de obtener beneficios particulares bastante bien dedicados. Mauricio, ¿cuál es el alcance que deberían tener las resoluciones del Consejo Electoral en pleno periodo electoral? ¿O hasta dónde debería ir este alcance a propósito de esta resolución respecto de la prohibición del uso de celulares? Desde las primeras clases que nos dan a nosotros en derecho, ahí le enseñan a uno la pirámide normativa y te dicen cuál es la base de todo, la Constitución, y según nuestra Constitución también los instrumentos internacionales. Vienen después las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos ejecutivos, las resoluciones son de menor jerarquía. De jerarquía muchísimo menor. Y una resolución del Consejo Nacional Electoral tiene que estar total y absolutamente ajustada al menos al Código de la Democracia y a la Constitución vigente. No se puede hacer las cosas de la forma en la que lamentablemente se ha hecho. Yo espero que no haya consecuencias mayores a propósito de este tema el próximo 13 de abril, porque con seguridad muchos ciudadanos tomaremos foto de nuestra papeleta. Por último, para guardarle de recuerdo en el teléfono celular, como hemos hecho en ocasiones anteriores. Si no me equivoco, todavía seguimos esperando reglamentación para poder instrumentar lo que se determinó en esa resolución. Y esperemos que esa instrumentación o regulación o reglamentación cumpla con lo que manda la normativa. Para ir cerrando, entonces, Mauricio, hay un detalle que no es menor para el análisis y la proyección de lo que pueda ocurrir esta noche en el debate y después del 13 de abril. ¿Cómo miras el panorama jurídico, legal, con respecto a estas infracciones, violaciones, inconsistencias, etcétera, desde un 13 de abril al 24 de mayo, considerando en el supuesto caso de que quien gane las elecciones sea Luisa González? Porque si ganara Luisa González las elecciones, del 13 de abril al 24 de mayo se podrían activar otros mecanismos de control, sanción, investigación, fiscalización, ya no para el candidato, sino para el presidente saliente. ¿Cómo ves ese panorama? Orlando, veo con mucha preocupación que hay varios procesos en este país que están detenidos a propósito del proceso electoral. Dejemos de lado la elección o las infracciones electorales o las actuaciones de un presidente candidato. ¿Por qué no se ha designado al nuevo Consejo de la Judicatura? Claro. ¿Por qué el presidente de la República no ha mandado la terna, que es la que falta para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda designar al Consejo de la Judicatura? Porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene estancado o avanza de forma muy lenta el concurso para designar nuevo o nueva fiscal general del Estado. Esas cosas son las que preocupan, porque están esperando el timing, están viendo cuál es el resultado para saber qué hacer, para saber cómo actuar. Si gano, hago esto, si pierdo, no lo hago, si ganan los otros, tengo que actuar de esta manera, y eso también vulnera el Estado de Derecho. Precisamente por eso, ¿no crees que hace falta que la próxima legislatura de alguna manera también norme, regule, legisle alrededor de lo que se puede hacer en periodo electoral para que, por ejemplo, no quede pendiente la designación de la fiscal, que está ahí? Que hay Orlando, no se trata de reformar las leyes, se trata de aplicar las que ya hay. El problema acá es de violar la normativa vigente. ¿En qué lugar te facultan a poner en pausa un concurso de designación de autoridades? Porque estamos en proceso electoral. Tú designas a alguien y tiene una fecha de inicio de término y una fecha de fin de término. Y te dice además cuándo tienes que iniciar y con cuánta anticipación para que haya un relevo. ¿Cuántas instituciones en este país tienen autoridades encargadas? En este momento el Consejo de la Judicatura en funciones prorrogadas. Estamos a muy pocos días de tener la Fiscalía General del Estado en funciones prorrogadas o quién sabe en un encargo en el fiscal subrogante.
Eso no es bueno para ningún país. No se diga el nuestro, que durante todo este tiempo, con la inobservancia de la Constitución y de la ley, ha venido generando esta inestabilidad, que lo único que causa es conmoción política, conmoción social y obviamente personas que manipulan los procesos para beneficio propio. Mauricio, interesante charla, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Belkis, gracias, Orlando, un saludo a la audiencia y pues a estar atentos del debate.